Bueno, ante todo, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a las actividades del ciclo de conferencias titulado La investigación educativa ambiental en Venezuela, pluralidad de enfoques y temáticas. Este es un estudio independiente del programa de doctorado en educación ambiental que, digamos, viene a complementar una asignatura obligatoria del doctorado, que es bases ontológicas, epistemológicas y axiológicas de la investigación educativa ambiental, cual hay muchas conferencias. Y pues bueno, evidentemente ustedes saben que en la asignatura de bases ontológicas, epistemológicas y axiológicas de la investigación educativa ambiental se habla mucho de los distintos paradigmas de investigación, ¿verdad? Hablamos y criticamos al positivismo, hablamos mal del positivismo y nos rasgamos las vestiduras por lo metodológico, por lo interpretativo, hermenéutico, naturalista, y bueno, otros más hacia la investigación-acción y bueno, esa es la panacea. Sin embargo, digamos, desde las perspectivas teóricas, todo eso de una perspectiva, yo siempre lo vemos de una perspectiva teórica. Y la gente dice, bueno, pero cuando voy a hacer mi tesis, ¿cómo queda la cosa? Por eso fue que yo dije, bueno, ¿cómo me gustaría ilustrar que la gente viera los distintos caminos que hay para hacer investigación educativa ambiental en Venezuela? Y entonces decidí montar un ciclo de conferencias donde lo importante es los caminos andados para llegar a hacer la investigación. Entonces, por supuesto, esto implicó irnos desde gente que trabaja, hace investigación en educación ambiental desde la perspectiva teórica, porque lo hay, que trabaja con metaanálisis, análisis del discurso, hasta pasando, por supuesto, por el positivismo, porque lo dijimos en algún momento, eso de que el positivismo es malo en la educación, no, es todo un camino andado al respecto, y hay gente que sigue investigando desde esta perspectiva, pasando por otras, un tanto, la investigación cualitativa, y también, por supuesto, acercándonos a lo que es la investigación-acción. En algunos casos incluso vamos a ver modelos de investigación donde se combinan algunos de estos métodos, todo con miras a que ustedes vean el abanico de opciones y que entiendan que no hay un tubo único por donde todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo, sino que es, digamos, uno de los principios ontológicos fundamentales. Cada realidad nos va diciendo qué es lo que tenemos. Tenemos una duda, y la duda está corriendo. Lo voy a decir un poco más adelante, pero la duda se inició un poco antes del año 2000, no me acuerdo si 99 o 98, que estaba haciendo su tesis doctoral, la actual doctora Diana Ruiz Briceño, que estaba haciendo su tesis, una venezolana, que estaba haciendo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la situación de la educación ambiental en Venezuela. Y como ella estaba ya en España, ella tenía necesidad de información sobre lo que estaba ocurriendo aquí, y yo le ayudé a rescatar alguna de la información que existía en Venezuela. Ya saben, siempre en Venezuela es un poco complicado conseguir información, pero yo le ayudé, y en su tesis ella se planteó esa pregunta, y la respuesta es no hay investigación de educación ambiental. Yo voy a digamos, ahondar un poco más en esa pregunta un poco más adelante, pero ahí nació la duda. En ese momento, y fue posteriormente a presentar su tesis, se presentó un trabajo que fue publicado en la revista Tópicos de Educación Ambiental, que se publicaba en México, y cómo en Venezuela no hay investigación en educación ambiental. A mí me quedó esa duda por muchos años, y en los últimos años, quizás cuando José a mí me habló, fue que comencé a hacer una base de datos, en primer lugar un poco informal, acerca de quiénes estaban publicando aquí en Venezuela. Lo que ha pasado en los últimos 5 años en particular es que el desarrollo del Internet nos ha dado una herramienta extraordinaria de búsqueda. Y esas herramientas extraordinarias de búsqueda nos permiten hacer unas cosas que antes eran muchísimo más difíciles que lo que eran antes. Entonces, y además, no solo en las propias universidades nacionales están comenzando a hacer procesos de digitalización continua de todos sus procesos,
y ya muchísima de la investigación que se está haciendo en las universidades están disponibles en Internet. Entonces ya tengo una herramienta que me permite contestar esa pregunta con un poquito más de énfasis. Un poco en dos sentidos, esa es una investigación todavía en transcurso, no está de ninguna manera terminada por dos razones. Una, porque yo no soy profesor universitario a tiempo completo, tengo clases en algunas partes, pero no soy profesor y me tengo que dedicarme a ver cómo me gano la vida como casi todos nosotros, ¿no? Entonces he tenido poco tiempo para desarrollar, terminar la investigación. Y luego, un poco de, algo de esas cosas un poco raras que uno tiene, ¿no? Quiero terminar que la investigación sea 15 años de investigación en educación ambiental, o sea, del 2000 al 2015. Por el número redondo, más nada. Por ninguna otra razón, porque esto es redondito, 15 años. Entonces me falta justo este año que está transcurriendo. No es tan rápido porque las revistas venezolanas son un poco lentas en el proceso de colocar sus cosas en Internet, pero en algún momento van a llegar. Ya, de hecho, lo que pude hacer en el último año es muchísimo más de lo que pude hacer en los años anteriores, porque cada vez más las universidades están poniendo todas sus revistas disponibles digitales en Internet y se pueden conseguir. Muy bien. Dicho eso, vamos entonces a comenzar, que el propósito de esta presentación entonces es presentar algunos resultados preliminares, reflexiones y propuestas sobre investigación en educación ambiental en el país. ¿Por qué es importante la investigación en educación ambiental? ¿Alguien puede comentar algo? Yo quiero hacer esto más que una conferencia, algo que intercambie. ¿Por qué es importante hacer educación? Hacer investigación en educación ambiental. Se van descubriendo nuevos parámetros, nuevos criterios de selección, de clima, de cómo se está conduciendo la educación ambiental, se está logrando su propósito, todo eso. Correcto. ¿Qué otra cosa adicionalmente que es totalmente correcto? La resolución de problemas. Resolución de problemas. Logros de comunidades que han transformado. Se entienden los logros, a ver qué está ocurriendo. Bien. ¿Cuál es el impacto que ha tenido sobre la educación? ¿Perdón? No aporta conocimiento. Pero aporte conocimiento ¿de qué manera? Desde el punto de vista de los problemas globales, locales, que están presentes hoy día. Bien, tomo tu frase para indicarnos que tenemos que estar un poco pendientes de la diferencia en hacer investigación ambiental y investigación en educación ambiental. La investigación en educación ambiental es un proceso de investigación sobre el proceso educativo y sus resultados, que es distinto a la investigación sobre los problemas ambientales o sobre la realidad ambiental que nos rodea. Son dos elementos totalmente distintos. Y, por supuesto, absolutamente interconectados, porque uno lleva al otro. Pero la necesidad de crear, de desarrollar, que las personas tengan un conocimiento ambiental y tengan competencias para poder solucionar los problemas que les rodean, es lo que desarrolla la educación ambiental, y por lo tanto es necesario preguntarse esas cosas que ustedes han venido diciendo. En particular, hacer una buena educación ambiental, y quiero enfatizar el término una buena investigación, y en este momento quiero dejarlo un poco en esto, porque no toda investigación que se hace y que se publica responde claramente a lo que uno quiere. Realmente necesitamos comprender los procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprende la gente? ¿De qué manera? Porque nos interesa que la gente aprenda. En Venezuela, y lo voy a comentar un poco más adelante, existe en muchísimos grupos, incluso entre grupos docentes, un modelo educativo que está demostradamente falso, que es el modelo que se le conoce como el modelo de déficit. El modelo de déficit es la idea de que los problemas vienen de que la gente tiene un déficit de información. Y lo que se necesita es dar información. Eso está demostradamente falso. No hay manera de que por más información que dé la gente cambie. De hecho, hay dos ejemplos claros. En este momento, en el momento que estamos viviendo en la cultura actual venezolana y del nivel educativo que tenemos en la mayoría de los venezolanos, ¿usted cree que hay alguien que no sepa que el cigarrillo produce problemas de salud? Que no lo sepa. Todo el mundo lo sabe. ¿Eso impide que la gente deje de fumar?
Alguien dice, oye, pero lo que pasa es que es un vicio, entonces es un problema, porque sí tiene esto. Ajá, el hecho si le podemos informar, y de hecho le estamos informando, le estamos dando clases sobre eso, acerca de la ciencia de la reproducción humana, ¿eso impide que haya embarazo precoz? Es decir, dar información a la gente no cambia a la gente. Pero ese paradigma sigue y sigue y sigue continuamente. Entonces necesitamos aprender los procesos de aprendizaje y tener que ver cuáles son los procesos de aprendizaje reales. ¿Cómo aprende la gente? ¿Qué es lo que la gente realmente cuando aprende? ¿Aprende viendo clases? Aprende, saca al final una carrera, pero no aprende, no necesariamente. Ahí es una de las formas de aprender. Ok, lo otro que tenemos que entender los contextos culturales, sociales, educativos, monetarios que afectan al aprendizaje ambiental. Es decir, la idea, y ese es otro de los segundos mitos educativos muy comunes en Venezuela, es la idea del uniformismo. Es decir, usted ve que todos los currículums, todos los libros, todas las cosas están hechos para que usted fuera un tipo de persona. Es más, hay una famosa editorial que utiliza muchísimas cosas que está pensado para España, donde todavía para niños pequeños parecen los árboles con manzanas y casitas de 2 aguas con una chimenea al lado, ¿no? O sea, no está hecha para el contexto cultural. Y además, a mí me parece absolutamente absurdo de que a un niño que vive en apartaderos, a un niño que vive en San Fernando de Apure y un niño que vive en el Delta del Orinoco, se le enseñan las mismas cosas. O sea, cada uno tiene una realidad, un contexto y una manera. Y por supuesto, además, hay contextos sociales. No aquí mismo, dentro del área metropolitana de Caracas, no una persona que vive en una urbanización, vamos a decir que clase media alta, no tiene el mismo contexto cultural del que está viviendo en la parte alta de La Vega. Vive en 2 planetas distintos. Sus patrones de conducta, su forma de entender, las situaciones en que está en su vida, lo hace vivir tal cual como si fueran 2 personas de 2 planetas distintos. Por lo tanto, tenemos que aprender a llegarle a ambos. ¿De qué manera? Hay que aprenderlo. La investigación nos puede ayudar a eso. Tenemos que apreciar las características de los diferentes públicos a los cuales se incorporan los programas educativos, por lo que vimos antes. Tenemos que proponer a partir del conocimiento previo nuevos enfoques, estrategias, actividades, así como optimizar las actuales y mejorar la enseñanza de la educación ambiental. La investigación nos tiene que ayudar. De hecho, en todas partes del mundo ocurre que todo profesor universitario tiene que ser investigador. ¿Por qué tiene que ser investigador un profesor universitario? Porque si no investiga, su clase va a ser mala. Porque si él no se está formando a través de la investigación continua, él se va a trancar en algún momento y va a realizar simplemente un repetidor de conocimiento ya conocido. Y finalmente, a través de todo eso, vamos a incidir sobre las prácticas y políticas ambientales. Necesitamos no solamente saber y aprender algo, sino luego utilizar lo que hemos aprendido para incidir sobre la práctica a través de nuestra docencia y también en las políticas. Tenemos que ir a los gobiernos y decir, oye, mire, esto que están haciendo no sirve. Alejandro, Dígame. viendo esa serie de propuestas que tú planteas allí, ¿no? Como señalamientos, ¿no? Me viene a la mente algo, ¿no? Si hacemos estadística de la cantidad de personas que han recibido información, incluido o en lo que es la educación ambiental, con el objetivo de cambiar un poco la actitud, y vemos el resultado, no se compagina el esfuerzo muy valioso que se ha hecho para transmitir esa información y los resultados. Y viendo todo eso, veo que allí hay parte de esa respuesta, de por qué no se ha encontrado, no tenemos esos resultados que esperamos, ¿no? Mira, una cosa que te comento rapidito en eso, es que no lo sabemos. No lo sabemos, no hemos hecho el estudio para saberlo. Fíjate, alguna gente alguna vez me preguntó, más, en los últimos 2 meses, 2 periodistas distintos me han preguntado, ¿el venezolano tiene baja conciencia ambiental? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No tiene respuesta. Eso no tiene respuesta. No lo hemos medido. Y decir cualquier cosa es una opinión personal mía que no tiene asidero sobre una realidad. Es más, indicadores informales dirían que el venezolano en general sí tiene un nivel de conciencia ambiental que no se expresa en todos los momentos, por distintas razones, pero
Pónganse a hablar con una persona cualquiera quiero decir, no quiero decir de ninguna manera de desprecio, quiero decir una persona sin formación ambiental particular, una persona en la calle, un chofer de taxis, un vendedor de periódicos, después de un desastre ambiental. Y ustedes van a ver que van a expresar de manera muy clara y muy de corazón su reconocimiento de que algo se están haciendo mal las cosas. Entienden que el problema ambiental existe, pero no tienen herramientas para ir más allá. Pero eso no ha sido medido. En otros países del mundo, a través de grandes encuestas nacionales, se miden el conocimiento y valoración que tiene la gente sobre el tema ambiental. En Venezuela nunca se ha hecho. Por lo tanto, decir cualquier cosa es simplemente una opinión. Y una opinión es solo eso, una opinión. Las opiniones son tan válidas como cualquiera. Si alguien me dice, tú no tienes razón, porque yo opino otra cosa, también es válido. Es una opinión, hay que medir. Toda investigación es un sendero circular. Es un sendero circular. ¿Por qué digo que es un sendero circular? Porque nace de una realidad en un contexto particular en el cual existe un personaje que es el investigador. El investigador es una persona que no es cualquiera. El investigador es una persona con unas características y una formación particular. El investigador es una persona que tiene una curiosidad extraordinaria acerca de la realidad y contexto, una parte de una realidad y un contexto, y una persona además que se ha formado a través de unas herramientas conceptuales, metodológicas, para entender esa realidad y ese contexto. Y entonces, a partir de ese personaje que se formó con esas herramientas, esas lupas conceptuales y metodológicas, ese ojo particular para ver una situación, se hacen entonces preguntas pertinentes. Una pregunta pertinente es algo con respecto a esa realidad. ¿A dónde me lleva ese camino? Por ejemplo, ¿a dónde llevará ese camino? Si yo estoy caminando ahí, es una pregunta pertinente. En el caso, las pertinencias, que sería un tema para discutir por mucho rato, implica dos niveles de pertinencia posibles al menos. Una pertinencia que tiene que ver, la pertinencia que la comunidad científica le da a ciertos temas, y la pertinencia del medio donde yo me muevo. Es decir, donde yo me muevo hay ciertos temas y ciertas necesidades que implican. De la confluencia de ambos niveles me lleva a hacer ciertas preguntas que, si usted ve lo que se preguntaba los primeros pioneros de la educación ambiental en los años 50 en Venezuela, y lo que nos podemos preguntar ahora al principio de este milenio, oye, han cambiado cosas, porque ambas cosas han cambiado. Esa pregunta pertinente me lleva a crear un objetivo de investigación, a una estrategia para alcanzar el objetivo y generar un proceso de investigación que termina en unos productos. Esos productos, unos resultados de investigación y unas conclusiones que pueda uno tener. En general, y eso lo digo como crítica porque yo fui fundador de un posgrado en educación ambiental, tiende a morir ahí. Hasta ahí llega todo el proceso. Bueno, en el mejor de los casos que llega, porque en todos los posgrados nacionales tienen el grave problema del TMT, ustedes saben lo que es eso, el todo menos tesis. Ajá. Termina en un producto que como mucho se manifiesta en un librato, que es una tesis, y hasta ahí. Pero el proceso de hacer ciencia y ciencia en educación nunca termina ahí. Va a una publicación. Tiene que ir a una publicación. Porque a través del proceso de publicación, una comunidad de científicos lo reconoce y lo discute, lo cual genera conocimiento transitorio que permite de nuevo a los investigadores iniciar el proceso de nuevo. ¿Y por qué digo conocimiento transitorio? Porque todo conocimiento es transitorio, hasta que alguien diga otra cosa y lo pruebe de alguna manera correctamente, ¿no? Lo pruebe según algún estudio. Pero si no existe el proceso de publicar y el proceso de que la comunidad de científicos lo reconozca, lo discuta y lo valide como comunidad de científicos, ese proceso está mucho. ¿Se comprende eso? Que simplemente no llegó a nada. Disculpen, suena un poco feo, pero es un aborto. Porque el proceso de ciencia necesita ir al proceso de discusión general que la comunidad de pares hace cuando otros investigadores revisan una investigación
revisan y les es útil para seguir construyendo conocimiento transitorio, siempre conocimiento transitorio. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí necesitamos, aquí llego a donde yo quería llegar, que era que necesitamos centrarnos en el verdadero producto que es la publicación. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Se hace investigación de educación ambiental en Venezuela? Volvemos a lo que les comenté. Y aquí les muestro, esto es tomado de la tesis doctoral de la doctora Ruiz Briceño. Esto es un gráfico de su tesis, tomado su tesis. Uy, qué extraño, en mi computadora todas esas flechas eran rojas. Ella revisó las publicaciones que había, estamos hablando de lo que había de aproximadamente año 1999 hacia el final para atrás, ¿verdad? Y consigue unos libros, unos folletos, publicaciones periódicas, resultados de eventos y material instruccional. Como se dan cuenta, para ese momento que estamos ahí, ese momento que está ahí, ella consigue 6 referencias en publicaciones periódicas, es decir, en publicaciones que le dan revistas que hacen investigación científica. 6 del año 99 hacia atrás. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta entonces? O sea, para ese momento, la investigación de educación ambiental en Venezuela era extraordinariamente escasa. Muy, pero muy escasa. Entonces tenemos que hacer una investigación en marcha, que está en marcha lenta. Determinar cuáles son las características, este es mi objetivo, las características de la investigación en educación ambiental que se realiza en Venezuela a partir de los trabajos publicados en revistas de investigación. Yo, para tomar eso, recopilé los trabajos publicados en revistas de investigación realizados por investigadores venezolanos sobre resultados de investigaciones en educación ambiental hechos en Venezuela. Voy a resaltar 3 aspectos de esa frase para enseñarles un poco las complicaciones de la metodología del trabajo. Revistas de investigación. En Venezuela hay como 4.000 millones, 50.000 millones de revistas. Todas las universidades tienen como 20. Todas ellas son igual, todas ellas son indexadas. Es hasta difícil de saberlo, porque incluso cuando dicen que son indexadas, puede ser hasta mentira. O fueron indexadas, porque el proceso de indexación no es un proceso. Indexada significa literalmente que aparece un índice. Eso es lo que aparece. Pero para que aparezcas en un índice, tienes que cumplir con unos requisitos que sigues. Por ejemplo, continuidad, que sea periódica. Si una revista, por las razones que sea, deja de tener continuidad, se deja de publicar por un tiempo, o no sale periódicamente, deja de estar en los índices. Deja de estar en los índices, simplemente. Entonces me conseguí con el problema gravísimo de poder saber si las revistas estaban indexadas o no. Tiene un proceso muy lento. Ya vamos a ver el número de revistas que tuve que revisar, y era enormemente. Así que simplemente me lo asumí, me tragué completo el sapo, todas, sin meterme en el lío si estaban indexadas o no, porque era enormemente complejo. Y de todas maneras, todo intento, todo trabajo de publicación que aparezca publicado ya es un valor en sí mismo. Y lo segundo, que fueron investigadores venezolanos. No incluí ninguna otra cosa que fuera hecha fuera del país y que fuera hecho en Venezuela. Y en educación ambiental. ¿Qué es educación ambiental? Y cuando yo tengo un trabajo, esto es educación ambiental o no. Hay algunos que es muy fácil. Los textos lo dicen, esto es un trabajo de educación ambiental. Pero no siempre todo texto que lleva hacia la mejoría de la comprensión de la educación ambiental dice que es educación ambiental. Entonces yo incluí todo trabajo en el cual tuviera aspectos claros educativos hacia el tema ambiental, incluyendo desarrollo sustentable, incluyendo procesos de extensión agrícola, siempre y cuando su intención no fuera la producción, sino el mejoramiento del conocimiento ambiental de las personas que estaban ahí. De tal manera de abrir el abanico lo más que se pudiera y no ser restrictivo, sino amplio. Para eso busqué en internet esas siguientes formas. Redalyc quizás es la red más importante
que define todas las que son las revistas existentes, acá, que fue de una ayuda muy grande, sobre todo en la primera etapa de la investigación. El portal escielo.org.be, que está en toda la revista venezolana con un pequeño problema: es karmático. Entrar simplemente a ese cielo es karmático. Sí, es karmático. O sea, el 90% de las veces no entra. Ajá. Entonces, pero bueno, si uno se pone fastidiosito, en algún momento entra. Descubrí un truco: entra muchísimo mejor, no siempre bien, a través usando como buscador Firefox y no Chrome y mucho menos Explorer. Con Firefox entra un poquito mejor. El otro es Dialnet, es una base de datos de investigaciones sociales llevado por la Universidad de La Rioja en España, muy completo, que está haciendo continuas revisiones y se va continuamente actualizando. Y simplemente una herramienta de Google que se llama Google Academics, que es una herramienta de búsqueda de trabajo de investigación publicado y que me permitió seguir haciendo investigación sin hacer investigación, porque permite hacer lo que se llama una alerta. Simplemente uno define una serie de parámetros de búsqueda y él, cada vez que aparece algo con ese parámetro de búsqueda, te lo reporta en un correo electrónico. Entonces me permitió, aun cuando ya no le siguiera haciendo tanto esfuerzo, me siguió actualizando continuamente a través del proceso. Además de eso, vamos a llamar una búsqueda analógica, contrario a la digital, en el cual, a través de bibliografía, referencia citada, base de datos de publicaciones y educación de campo. O sea, ya no el uso de internet, sino el uso ya del simplemente el ojo y el dedo. A partir de eso, hice un análisis de información, y en particular me interesaba cuándo fue publicado, la tendencia respecto a eso, cuáles instituciones están publicando, en dónde la gente está publicando y en qué temas. ¿Y en qué temas está publicando? En este momento les voy a presentar unos resultados preliminares de las primeras 3, porque en el último he tenido graves problemas y lo confieso abiertamente. Definir una serie de parámetros para colocar temas es enormemente complicado, porque hay solapamiento muy grande temático. Entonces poder decir que tal trabajo sigue un tema u otro tema es enormemente complicado. Hay que leerse los trabajos completos, y cuando uno tiene que leerse 200 trabajos para poder, después de mucho, revisar cuál tema está colocando, y además poder colocar la serie de referencias de cuáles son las temáticas, no es complejo y no lo tengo resuelto todavía. En algún momento buscaré cómo resolverlo. Algunos resultados preliminares. Vamos a hablar exactamente de las tendencias cronológicas de la publicación de educación ambiental en Venezuela, las instituciones involucradas en investigación y las revistas en las cuales se está publicando. Quiero decir de antemano que los resultados resultan a veces decepcionantes. Ya les voy a decir por qué. Pero yo les quiero dar una referencia muy clara, que simplemente es de una canción de Juan Manuel Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Tendencias, vamos a hablar primero de las tendencias en la publicación de los trabajos. Es una tendencia por años, desde el 2000 hasta el 2014. Hay dos elementos ahí. El último, simplemente, que el 2014 yo no lo considero cerrado todavía, porque posiblemente algunas revistas todavía no hayan publicado todas sus cosas y posiblemente tenga otra cosa. Y la otra duda es que ese punto más arriba es una tendencia en subida, posiblemente un cambio ahí. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Aproximadamente en el año 2008-2009, en el cual alcanzamos 35 publicaciones venezolanas en ese año. Fíjense que partimos de casi cero en el año 2000 y fuimos si usted traza una línea recta, ustedes van a ver la línea de tendencia de crecimiento muy grande. Y de repente nos caímos. ¿Alguien tiene una hipótesis? 2009. PPI. Ajá, PPI. Programa profesional investigado, pero mira cuándo se te dispara. ¿Qué año? No, por eso, nosotros los PPI de 2011, la convocatoria de PPI de 2011. La anterior, la primera. PPI. PPI, No el PPI, el que estaba antes del PPI PPI. era
¿Qué otra? Fuga de cerebro. La fuga de cerebro es un fenómeno de los últimos 3 o 4 años. No hay incentivo a la investigación. No hay incentivo de investigación. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Yo fíjate, no les quiero dar que yo tengo las respuestas. Estas respuestas a eso son respuestas sociales, políticas, y no, yo no tengo todas las respuestas. Simplemente esa es la realidad. Si yo coloqué el número de publicaciones por año y ese es el resultado que dio. Esa es la curva que dio. Pero fíjense, yo les quiero mostrar algo, ¿no? Yo les quiero mostrar a ustedes algo más sobre las causas de esa tendencia. Voy a ver, vean esos dos gráficos. El gráfico a la izquierda es el que yo les mostré, el primero que les mostré del número de publicaciones por año de educación ambiental. El de la derecha es un gráfico que hizo un grupo de la IBI, de un investigador de apellido Bonalde, que está en un blog que él tiene, un físico, en el cual él midió por los grandes índices internacionales como una de las tendencias de la investigación venezolana. De la investigación venezolana, toda la investigación, en toda la línea. El cuadro marca lo mismo, los mismos años que este. ¿Se parecen? O sea, no es una tendencia en la educación ambiental, es una tendencia en la investigación venezolana, en la ciencia venezolana. Tiene que ver, por supuesto, con eso, tiene que ver con la desaparición del dinero que se podía conseguir a través de la LOPSI, tiene que ver con, ese fue el año, con la caída, en que fue por primera vez congelado el presupuesto universitario. Y todos los años consiguientes que vienen abajo. Fíjense que los dos gráficos son enormemente parecidos. Enormemente parecidos. Es decir, hay una correlación muy buena. Ahora, esto es una explicación de resultados, no es una explicación de una investigación, es una explicación ya de un contexto que debe ser explicado por sociólogos y políticos y los investigadores en políticas públicas de Venezuela. ¿Qué pasa en ese caso particular? Pero a mí me da frío mirar eso.